Hola gente, en el video de hoy vamos a ver el tema de falacias, o lo que son básicamente errores del razonamiento, razonamientos incorrectos. Vamos a ver muchos casos de falacias, vamos a aprender cómo identificarlas, cómo evitarlas y al final veremos algunos ejercicios. Entonces, empecemos. Es importante recordar que un argumento es una combinación de oraciones en las cuales unas de ellas, llamadas premisas, sirven de razones para otra oración que se llama conclusión, ¿no? Y como una persona racional, tú debes saber cómo determinar si un argumento es incorrecto o no, si es adecuado o no. ¿Por qué? Porque tienes que evitar ser engañado o engañar a otras personas con malos argumentos, ¿no? Las falacias en ese sentido son argumentos comunes, pero incorrectos, malos, razonamientos equivocados. Y muchas falacias no son solamente argumentos fallidos, sino que, y aquí viene algo muy importante, son apelaciones engañosamente convincentes. Es decir, que a primera vista pueden convencer a muchas personas a pesar de que tengan un fallo. Entonces es por eso que es muy importante cómo identificarlas, ver muchos tipos de falacias. Entonces empecemos con el primer tipo de falacia, la denominada falacia de el hombre de paja. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? Es la incorrecta representación de las ideas de una persona, de tal manera que sus ideas puedan ser más fácilmente atacadas o descartadas. Es algo así como que, en lugar de atacar las ideas de un individuo tal cual, las ideas tal cual, estás atacando ideas aparentes. Es como si tuvieras como objetivo a una persona, pero en lugar de darle a esa persona, le das a un muñeco de esa persona. Eso es a lo que hace referencia el nombre de esta falacia. Y vemos algunos ejemplos. Imagina que en un debate sobre ecologismo alguien dice, los ecologistas se preocupan más por el bienestar de los gusanos y lombrices que por el de las personas. Este es un ejemplo imaginario, pero que quizás pueda ocurrir en algún momento, en algún debate real. Esto no es lo que defiende el ecologismo. Por lo tanto, alguien está distorsionando lo que diría un ecologista. ¿Para qué? Para que en esta visión distorsionada se pueda rechazar más fácilmente lo que propone el ecologismo. Aquí otro ejemplo. En un debate sobre medios de transporte ocurre este intercambio. La persona dice, queremos fomentar el hábito saludable de ir en bicicleta al trabajo. Y la persona B, quien comete esta falacia, dice, ustedes lo que quieren es que la gente sufra accidentes y los atropelle, ya que es un medio de transporte poco seguro, ¿no? Está distorsionando de nuevo lo que dice la persona A. Está atacando a las ideas de la persona A, pero distorsionando sus ideas, ¿no? Es la falacia del hombre de paja. Continuemos, hay muchas más falacias. Aquí viene la falacia ad hominem. ¿En qué consiste? Es el rechazo de una afirmación sobre la base de que esta afirmación viene de una persona particular y enfocándose en una característica particular de esta persona para rechazar su afirmación, y no porque la afirmación misma sea falsa o dudosa. Veamos algunos ejemplos. En resumen, esta falacia, en términos intuitivos, es como estás atacando a la persona en vez de las ideas, de sus ideas. Y lo importante en un debate racional es atacar ideas, no atacar a las personas. El ejemplo, puedes rechazar, imaginemos que alguien dice, puedes rechazar cualquier cosa que Susan diga sobre el gobierno. Ella es una socialista radical. Ok, pero independientemente de la postura política que ella defienda, para rechazar lo que diga Susan debes ofrecer razones, no atacar las cualidades de la persona. Otro ejemplo, no debemos leer este libro escrito por Sigmund Freud. Todos saben que él consumía cocaína. Ok, pero el que una persona consuma cocaína no significa que no pueda decir verdades usando razones, ¿eh? Son esferas completamente diferentes, ¿eh? Cuando uno discute ideas debe atacar ideas y no a las personas. Entonces, la lección, luego de ver estos ejemplos, es que los orígenes de una persona, su carácter o circunstancia, son generalmente irrelevantes para la verdad de una afirmación. Para la verdad de una afirmación o para rechazar una afirmación, necesitas presentar razones
no atacar a las personas. Si atacas a la persona en vez de sus ideas, estás cometiendo esta falacia ad hominem. Luego tenemos la falacia ad populum, que consiste básicamente en defender que una afirmación es verdadera porque muchas personas la creen y no porque está respaldada por buenas razones. Y aquí un ejemplo. Hace 600 años atrás, imagina que alguien argumente de esta manera, haya argumentado de esta manera. La Tierra es el centro del universo porque todos lo creen así. Obviamente este es un razonamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro del universo, que lo que haya creído la mayoría de las personas es irrelevante para la verdad de esa afirmación. Entonces, la lección aquí es que el número de personas que creen una proposición es irrelevante para la verdad de dicha proposición. Para la verdad de una afirmación se necesitan evidencias o razones en su favor. Y lo que crea la mayoría de las personas no es una buena razón en ese sentido, porque la mayoría de personas puede equivocarse, como lo muestra muy bien la historia de la ciencia. Aunque es importante notar lo siguiente, que el número de personas que acepta una proposición podría ser relevante para la verdad de esta proposición si sucede que las personas son expertas en el tema en cuestión. Es una nota importante a tomar en cuenta. Luego tenemos la falacia ad ignorantiam, que como el mismo nombre sugiere, es apelar a la ignorancia. Esta falacia ocurre cuando se trata de probar algo a partir de lo que no conocemos. Es argumentar que, y aquí tiene dos modalidades, es argumentar que una proposición P es verdadera porque no se ha probado que es falsa, o viceversa. Es argumentar que una proposición P es falsa porque no se ha probado que es verdadera. Y aquí veamos algunos ejemplos de esta definición o de estas modalidades abstractas. Imagina que alguien argumenta así y dice, por mucho que intenten, los científicos nunca han sido capaces de refutar la existencia de una vida después de la muerte. Por lo tanto, hay una vida después de la muerte. Se está apelando al desconocimiento, a la ignorancia de cierta cosa para afirmar lo contrario. Y aquí viene algo así como una pequeña explicación de por qué este argumento es equivocado. Es que la carencia de evidencia o el desconocimiento de cierta evidencia es prueba de nada. Si la carencia de evidencia probara algo, se podría probar cualquier cosa en principio. Por ejemplo, dado que nadie ha refutado que tiene superpoderes, entonces, siguiendo esta falacia, se sigue que tiene superpoderes. Pero eso obviamente es incorrecto. Ese es el error detrás de la falacia de ignorantia, ¿no? La carencia de evidencia es prueba de nada. Y aquí es algo muy importante anotar que en el derecho hay un principio muy importante llamado el presunción de inocencia, que precisamente trata de evitar esta falacia de ignorantia. Este principio dice más o menos que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, que no se puede afirmar que una persona es culpable simplemente porque se carece de cierta evidencia de que es inocente, ¿no? Entonces, subyacente a la presunción de inocencia, a este principio está el evitar la falacia ad ignorantiam. Luego tenemos la falacia de equívoco, que consiste en asignar dos significados diferentes a la misma palabra en un argumento. Aquí viene un ejemplo. Imagina que un filósofo razona así. Premisa 1. Solo los hombres son racionales. Premisa 2. Ninguna mujer es hombre. Conclusión. Ninguna mujer es racional. ¿Cuál es el problema con este argumento? Porque obviamente es un razonamiento incorrecto. El problema es que la palabra hombre está siendo usado en diferentes sentidos. En la premisa 1, hombre está siendo usado como especie Homo sapiens, y en la segunda premisa, hombre está siendo usada en el sentido de varón, de masculino, y no de Homo sapiens. Ese es el problema con este argumento. Está usando la misma palabra, la palabra hombre, en diferentes sentidos. Luego tenemos la falacia del falso dilema. En un dilema, uno es forzado a escoger entre dos opciones que generalmente suelen ser problemáticas.
Y la falacia del falso dilema, entonces, de una manera un tanto similar a estar en un dilema, en un aparente dilema, ocurre cuando se argumenta erróneamente que, dado que supuestamente hay solo dos alternativas y una de ellas es inaceptable, entonces la otra alternativa es la verdadera y se debe escoger. Aquí veamos un breve ejemplo. Imagina que alguien argumenta del siguiente modo. Tienes que aceptar los hechos sobre la guerra contra las drogas. O bien se debe invertir mucho dinero en incrementar las fuerzas militares y las leyes que combaten el narcotráfico, o bien se debe legalizar todas las drogas. Obviamente no se tiene que legalizar las drogas. Por lo tanto, se debe tomar la primera opción. ¿Por qué esto es falaz? Porque no es que solamente hayan estas dos opciones aquí, o legalizar o legalizar todas las drogas, o la otra opción, que es combatirla a partir de fuerzas militares y leyes que combaten el narcotráfico. Una opción intermedia podría ser como legalizar ciertas drogas y no todas en general, por ejemplo. Por eso es un falso dilema. Bien, tenemos la falacia de petición de principio o lo que algunos llaman la falacia de circularidad, que es tratar de probar una conclusión usando la misma conclusión como apoyo. En otras palabras, es argumentar circularmente. Y tiene la siguiente forma. X es verdadera porque X es verdadera. Obviamente en muchos ejemplos no va a tener exactamente esta forma, pero si uno lo analiza con detalle se puede reducir a esta forma, solo que puede estar escrita de una manera complicada, de tal forma que esta estructura de aquí eh, no parezca que tenga esta estructura de aquí, ¿no? Aquí un ejemplo. El comunismo nunca tendrá éxito porque un sistema en el que todo es propiedad común nunca puede funcionar. Tiene la forma de arriba porque básicamente está diciendo el comunismo nunca tendrá éxito porque el comunismo nunca puede funcionar. Solo que está usando palabras más complicadas para transmitir esa idea. Está argumentándose circularmente en este caso. Otro ejemplo. La Biblia dice que Dios existe. La Biblia es verdadera porque Dios la escribió. Por lo tanto, Dios existe. Se está argumentando circularmente, ¿no? Está diciendo que Dios existe porque lo dice la Biblia. ¿Y por qué la Biblia es verdadera? Porque Dios existe. Hay una circularidad, entonces, ¿no? Por otro lado, tenemos la falacia de generalización apresurada, que consiste en extraer una conclusión acerca de un grupo total de cosas basado en una muestra inadecuada del grupo. Se generaliza apresuradamente, entonces, sin una muestra adecuada. Un ejemplo. Imagina que un profesor universitario dice, todos los tres colegas profesores universitarios que he conocido en mi vida son calvos. Por lo tanto, todos los profesores universitarios son calvos. Obviamente este es un razonamiento incorrecto porque tienes una muestra muy pequeña de un pequeño grupo de profesores universitarios que tienen cierta cualidad, que es la de ser calvos. No puedes deducir que todos estos profesores universitarios son calvos. Quizás esta persona está rodeada de profesores calvos, pero eso no significa que todos lo sean. Otro ejemplo. Fumar no es dañino para la salud. Yo tuve un tío que fumaba casi a diario y vivió hasta los 90 años. ¿Por qué esto es falaz? Porque a partir de un solo caso estás generalizando. Estás generalizando apresuradamente. Ese es el problema. Por otro lado tenemos la falacia de la pendiente resbaladiza, que es argumentar erróneamente que una acción particular no debe ser llevada a cabo porque conducirá inevitablemente a un resultado terrible. Algún ejemplo aquí. Imaginemos que alguien argumenta de esta manera y dice, la tendencia del matrimonio entre homosexuales debe ser detenida. Si el matrimonio gay es permitido, entonces el matrimonio tradicional entre un varón y una mujer se degradará y devaluará, lo que eventualmente conducirá a un incremento de divorcios. Este terrible resultado dañará a los niños. ¿Por qué esta es una falacia? Porque en este razonamiento no hay buenas razones para creer que el matrimonio gay resultará eh, en estos eventos descritos, en estos eventos perniciosos descritos, ¿no? Ese es el asunto, entonces. No hay una buena razón para creer que
va a ocurrir esta cadena desastrosa de consecuencias. Tenemos por otro lado la falacia ad verecundiam, que ocurre cuando se sostiene que una proposición es verdadera simplemente porque lo dice una autoridad o una celebridad. Y entiéndase aquí autoridad o celebridad no solamente como una persona, sino también puede ser una institución famosa. Esta falacia es razonar de manera incorrecta porque se apela a la autoridad en vez de la razón. Y una persona o una institución, por más autoridad o más célebre que sea, puede equivocarse. Después de todo, por ejemplo, muchos genios en la historia han cometido errores, han dicho o han creído cosas falsas. Aquí algunos casos. Imagina que alguien dice, la raíz cuadrada de 2 es irracional porque así lo dijo Euclides. O la Tierra gira alrededor del Sol porque así lo dijo Copérnico. ¿Por qué este razonamiento es equivocado? Porque el que la raíz cuadrada de 2 sea irracional no es así porque lo dijo Euclides, sino porque hay una prueba matemática de que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Ese es el asunto. Cuando se argumenta se tiene que dar razones. No porque lo haya dicho una autoridad o una persona célebre, significa que sea verdadero. Porque alguien podría decir, por ejemplo, la Tierra es el centro del universo porque Aristóteles lo dijo, porque Aristóteles lo creía. Y de hecho Aristóteles creía eso, y Aristóteles estaba equivocado. Por más que haya sido una autoridad, eh, un gran genio de la antigüedad, se equivocó en muchas cosas. Para defender una tesis tienes que dar razones, y el que lo haya dicho una persona célebre no es una buena razón. Esa es la lección. Aquí otro ejemplo, ustedes lo pueden leer, es un poco más extenso, pueden poner pausa y leerlo, pero esa es la idea con la falacia admirecundia, ¿no? Se apela a la autoridad en vez de apelarse a la razón. Luego tenemos la falacia de causa falsa. Esta falacia atribuye una relación causal entre dos estados o eventos sobre la base de la sucesión temporal. O en otras palabras, es argumentar erróneamente que hay causalidad solo porque un evento sucede después de otro. El que un evento suceda después de otro no significa que el primer evento haya causado el segundo evento. Aquí un ejemplo. Imaginen esta conversación. El hijo dice, mamá, ¿puedes pasarme mi camiseta roja? Y la mamá pregunta, hijo, está sucia, ¿para qué la quieres? El hijo dice, es que hoy juega Perú. La mamá, ¿y eso qué tiene que ver? Y el hijo dice, es que cada vez que la uso, Perú gana el partido. Ok, supongamos que eso es verdad. Solo porque ocurre esto, que cada vez que usa la camiseta gana Perú, ocurre que el usar la camiseta roja causa que Perú gane. No, obviamente este es un pensamiento supersticioso. No hay una causalidad. Como un polo, un pedazo de tela puede hacer que un equipo de fútbol gane. El que un equipo de fútbol gane depende de su preparación, de su entrenamiento. Esos son los factores relevantes y no lo que haga la hinchada necesariamente. Entonces, esa falacia está muy relacionada con las supersticiones. Tenemos ahora la falacia ad baculum. Ocurre cuando alguien recurre a la fuerza o a la amenaza para convencer a otros. Y es un razonamiento incorrecto porque la fuerza o la amenaza es irrelevante para la verdad de una proposición. Y aquí una mnemotecnia o un truco para que recuerden. En Dragon Ball, por ejemplo, Goku tenía su báculo sagrado. Báculo era el palo con el que amenazaba a sus enemigos, ¿no? Baculum en latín significa palo, precisamente, para amenazar. De ahí viene falacia ad baculum, apelar a la fuerza o a la amenaza. Y aquí un ejemplo. Debes creer que Dios existe porque, si no lo haces, entonces cuando mueras serás juzgado por Dios y serás enviado al infierno por toda la eternidad. Tú no quieres ser torturado en el infierno, ¿cierto? Entonces es mejor que creas en Dios. Este razonamiento es falaz porque se está apelando a la fuerza o la amenaza, ¿no? Uno debe creer en Dios porque hay buenas razones para creer en Dios y no simplemente porque van a ocurrir cosas malas si es que no crees en Dios, ¿no? Bien, entonces, esas obviamente no son todas las falacias que existen, hay muchas más, solo que el tiempo
Podríamos pasar horas y horas hablando de otras, muchas más falacias, pero he tratado de poner las que creo son las más comunes. Y ahora, como ejercicios, pueden identificar las falacias en los siguientes textos, ¿no? Inténtenlo y me cuentan en los comentarios a ver si es que aciertan o no. Y nos vemos en el siguiente video.